Bienvenidos amigos de todo el país a este martes 3 de enero del 2012, nuestro primer programa de este año que iniciamos y que es motivo de desearles a ustedes la mayor cantidad y calidad de venturas en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en sus trabajos, en su diario quehacer, a efectos de lograr una superación de orden personal, familiar y, por qué no decirlo, que redunde en beneficio de nuestro país. En este primer programa de Mesa de Análisis vamos a tratar con el doctor Carlos Estarellas un tema que definitivamente concita la atención a nivel internacional, a nivel nacional, y que tiene directa relación con el fundamentalismo islámico, el fundamentalismo judío, la caída de Gaddafi, el efecto de la caída de Gaddafi, el manejo de los estados religiosos, de qué manera los estados religiosos tienen que ver con el manejo político de cada uno de los estados, la política internacional que generan, las elecciones en los Estados Unidos, por un acaso, si es que peligra la posibilidad de la reelección de Obama, las protestas que hay contra Assad en el oriente, en Siria, si es que esto es realmente beneficioso para el occidente o contrario con el occidente. ¿Quién gobierna verdaderamente a Irán? Khomeini es solamente una pantalla de los ayatolas, y etcétera. Y por este camino vamos a ir y vamos a tratar de hacer un recuento de lo que ocurrió en el año 2011 y a las finales podríamos hacer hasta una pequeña proyección de cómo se vería la política internacional en el 2012. Gracias, doctor Estarellas, por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros en su canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Al inicio de nuestra entrevista, definitivamente, vamos a presentarles un resumen del inacabable conflicto entre Israel y Palestina que tantas muertes y dolor han causado a lo largo de tantos años desde que se dio la primera guerra en el año de 1967. Veamos. El conflicto entre Israel y Palestina es materia de permanente debate y los problemas que incluye varían con el tiempo. Al día de hoy, las principales cuestiones son la soberanía de la Franja de Gaza y Cisjordania, la eventual formación de un Estado palestino en dichas áreas, el estatus de la parte oriental de Jerusalén, de los Altos de Golán y de las franjas de Sheba, el destino de los asentamientos israelíes y de los refugiados palestinos, el reconocimiento de Israel y Palestina y de su derecho a existir y vivir en paz al abrigo de amenazas y actos de fuerza, así como la relación de Israel con Siria y el Líbano. Actualmente, Israel tiene tratados de paz vigentes con Egipto y Jordania, que garantizan su convivencia pacífica. El 29 de noviembre de 1947, tras múltiples disputas diplomáticas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el plan de partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, ni compactos ni homogéneos, divididos en tres respectivas porciones apenas unidas. El proyecto atribuyó a los árabes el 46% del territorio y a los judíos el 54%, de los cuales 11.750 kilómetros cuadrados correspondían al desierto del Negev. Jerusalén y su área circundante, incluida Belén, conformarían un corpus separatum. Además, este plan preveía la retirada del ejército británico del mandato antes de agosto de 1948 y la fijación de las fronteras entre los dos estados y en la propia Jerusalén. El 14 de mayo de 1948 expiró el mandato británico de Palestina. Un día antes, los judíos proclamaron la independencia del Estado de Israel en su parte del territorio otorgada por el plan de partición de la ONU, debido a la festividad del Sábado. Esta declaración provocó como reacción inmediata la invasión de los ejércitos de la Alianza Árabe, dando así inicio a la Guerra Árabe-Israelí de 1948. La guerra provocó miles de desplazados en ambos sentidos. Árabes de la zona israelí fueron obligados a desplazarse a las vecinas Gaza y Cisjordania, y también a otros países árabes más alejados, dando origen al problema de los refugiados palestinos, que todavía hoy perdura.
Gracias, doctor Estarellas, por aceptar nuestra invitación. Acabamos de ver en este reportaje que acabamos de tener prácticamente lo que todo el mundo ya conoce sobre el inicio del conflicto árabe-israelí, pero eso es lo que conocemos o la punta del iceberg. Sí, en primer lugar le agradezco su gentil invitación. El grave problema entre los árabes, entre los palestinos y los judíos, es básicamente el no querer llegar a acuerdos, el no querer llegar a acuerdos internacionales. Y yo diría que en la historia de los estados y en la historia del derecho internacional, las injusticias internacionales son los que provocan una serie de reacciones que las vemos permanentemente entre Israel y Palestina. Entonces, lo que tienen que hacer los organismos internacionales, las Naciones Unidas y en general todos los estados, es tratar de que no se den esas injusticias internacionales. Pongo un ejemplo de lo que afirmo. Por ejemplo, el Tratado de Versalles fue injusto y producto de esa injusticia trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si existen las injusticias internacionales, van a seguir existiendo conflictos como los que vimos en el reportaje. Pero precisamente, y perdón que lo interrumpa, doctor, precisamente estas injusticias internacionales un poco adobadas o un poco sazonadas por la misma irracionalidad de las personas que manejan internamente las políticas de estos países, no son hasta cierto punto causa de que en el otro lado se aproveche esas circunstancias y se logre llegar a una situación de acrecentamiento de la conflictividad con el objeto de no lograr el acuerdo. Sí, bueno, usted señala algo importante, el fundamentalismo en ambas partes y el fundamentalismo en Israel evitan y no posibilitan llegar al acuerdo, porque yo sí conozco de personas de Israel que tienen una idea de llegar a un acuerdo con los palestinos, que tienen otro tipo de arreglo para la situación, pero el problema es con relación a los fundamentalistas de Israel que quieren basarse en el Antiguo Testamento y a base del Antiguo Testamento es imposible llegar a soluciones. El tema precisamente del Antiguo Testamento, la Torá, etcétera, nos arrojaría pues definitivamente a encontrar una patria judía en donde pues toda esa tierra a partir de Egipto hacia abajo y unas zonas más son pues zonas de control judío. Lo cual, discúlpeme que le interrumpa, sería una barbaridad, porque eso llevaría a un problema no solo con Palestina, sino con todos los países árabes de consecuencias terribles. Ahí viene precisamente el problema más grave. Según la interpretación que algunos extremistas fundamentalistas judíos dan, esa sería la interpretación. Pero ahí viene la otra parte. ¿Cómo señalamos las fronteras si antiguamente se decía no se demarcaban con una línea que iba de tal punto a tal punto y luego de tal punto a tal punto, sino las tierras que se extendían a través de la tercera montaña de la cuarta región después de la primavera? Claro. Entonces, la posibilidad de limitar fronteras se vuelve casi nula. Sí, evidentemente es como usted señala, pero para eso existen los acuerdos entre los estados, exacto, para llegar a una situación en la cual las dos partes, de haber dos partes, estén en esa tesitura y que ese acuerdo produzca acá efectos jurídicos para los estados en conflictos. Eso es lo importante. Lamentablemente el fundamentalismo en el caso de Israel y en el caso de otros países árabes hace mucho daño
y es quien impide que ese sector, que esa región tan importante siga adelante y no pueda avanzar. La actividad de Hamas o la actividad de la OLP y de los otros grupos más que se han presentado como, como grupos que han activado en la liberación de Palestina, quizás le dieron el pie a los grupos fundamentalistas que están contrarios a Netanyahu y que ya le costó la vida a Rabin, ¿no? Quizás los grupos extremos de lado y lado tienen intereses. ¿Qué intereses podrían haber ahí? Todo extremo lo que busca es el caos. El extremismo o los extremos no van a buscar un acuerdo para sus países. Lo que quieren es, con esas posiciones de tal magnitud, solo llevar al caos. Le doy un ejemplo. El otro día leía filosofía a Spinoza, que es de la religión judía, y me impactó leer la vida de él, en la cual tuvo que dejar la religión judía porque se dio cuenta que habían cosas en el Viejo Testamento que él decía que no se podrían comprobar. Entonces, por haber señalado eso Spinoza, fue separado el judaísmo. Sin embargo, Spinoza es el filósofo más importante que ha dado el judaísmo, digamos, de una trascendencia filosófica inmensa. Entonces, toda extrema es de gran peligro y lo que buscan son crear caos. Otro ejemplo que le puedo dar es el del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, que Kurt Waldheim cometió el delito para el grupo extremo en Israel de haber dejado que en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, hable el señor Arafat. Desde el momento en que él dejó que en la Asamblea General exponga el problema de Palestina, fue después atacado por una serie de denuncias, entre ellos que él había sido parte de los grupos nazis, porque él era de Austria, cuando estuvo invadida por Alemania, porque él había sido chofer el momento de la invasión. Entonces, Kurt Waldheim dejó de ser secretario de las Naciones Unidas, fue presidente de Austria y sin embargo la extrema, el pueblo judío, lo acusaba de ser asesino nazi, lo cual era un absurdo. Este fundamentalismo que se está desarrollando en los actuales momentos y que incluso hace unos pocos días ha ocasionado noticias en la prensa, ha generado noticias en la prensa, de que se está tratando de implementar, por ejemplo, en Israel, el tema de que las mujeres no pueden circular por el mismo lado que circulan los hombres, acogiéndose a ciertas ponencias o acogiéndose a ciertas disposiciones existentes en la Torá y que también se reproducen en el Corán y que son las medidas restrictivas para el sexo femenino. Anteriormente, Israel se ha caracterizado por un país con un pensamiento sumamente libre, sumamente amplio en ese sentido. Su guerra era con los palestinos, pero en este campo era un país que no manejaba el tema religioso al extremo, sino de que habían ciertos grupos ortodoxos que lo mantenían dentro de sus pequeños sectores. Pero en la actualidad parece que esos grupos ortodoxos salieron de sus pequeñas fronteras y están accediendo al poder, ya tienen poder político. ¿Hasta qué punto ese extremismo, ese fundamentalismo religioso que ya existe en la vereda opuesta, en Irán, bien digo, y en otros países, podría ser causa de un enfrentamiento de mayores condiciones? Es terrible, es que ojalá que eso no continúe, porque lo peor que le puede suceder a Israel
es que los grupos fundamentalistas tomen el poder político. Eso significará, de ser así, y ojalá que no sea, que no va a poder llegarse a ningún acuerdo con los palestinos y que los conflictos con los pueblos árabes cada vez serán peores. Entonces, espero, y esperar es tener esperanza, que no ocurra de ninguna manera que el poder político de Israel esté dirigido por los extremistas, porque eso le va a dejar terribles consecuencias, no solo a Israel, como las sino que está dejando Hamás en Palestina. Exacto, sino a la comunidad internacional. No se dan cuenta, tanto los palestinos como los judíos, no se dan cuenta, y esto me recuerda a la obra de Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? Claro. En este caso, las campanas están doblando por ellos. Por los dos. Por los dos. Son los que peores consecuencias van a tener de no llegar a un acuerdo. Quiera Dios que tarde o temprano, y más temprano que tarde, puedan ellos llegar a un acuerdo, evidentemente sin los extremistas que solo van a querer generar el caos. Gracias, doctor. Es hora de hacer la primera pausa en Mesa de Análisis y estamos con el doctor Carlos Estarellas Velázquez, distinguido internacionalista, conocido internacionalista, profesor de la materia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y estamos desarrollando temas que tienen relación no solo con el conflicto palestino-israelí, sino con todos los demás temas que tienen que ver con la primavera árabe, con la muerte de Gaddafi, con la muerte de Saddam Hussein, los resultados de lo que ha ocurrido en el Medio Oriente. En definitiva, un análisis retrospectivo para luego finalmente hacer una evaluación de lo que podría ser el 2012. Volvemos inmediatamente, no sin recordarles de que también nos escuchan a través de 1190 en AM en radio y a través de nuestra página web www.ucsg.edu.es. Estamos con el canal de la Universidad Católica en sus hogares en el primer programa de Mesa de Análisis del año 2012.